Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por el quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre Jesús cargando con la cruz, Jesús el Nazareno. ¿Y para qué nos invita a reflexionar sobre Jesús cargando con la cruz? Para recordarnos varias cosas. La primera, que Jesús nos enseñó cómo tenemos que pasar por esta vida soportando el sufrimiento, el dolor, la traición, la angustia, la soledad, el abandono, todo lo que requiere sufrimiento o conlleva sufrimiento en la vida, llámese como se llame. Él hoy nos enseña cómo se carga esa cruz con humildad, con sencillez, con abandono en manos de Dios, con tranquilidad, sin desesperarnos, sabiendo que después de la pasión y muerte viene la resurrección. A nosotros eso se nos olvida. Y cuando viene alguna enfermedad, algún sufrimiento, algún problema, alguna angustia, de una vez nos amargamos, de una vez nos apartamos de Dios, maldecimos, perdemos la paz. Y Jesús dice: no, así no es. Y Jesús nos da un dato curioso.
Los sufrimientos purifican el alma, el dolor, la traición, la angustia, la enfermedad. Purifica el alma y fortalecen el espíritu. Hace que el ser humano sea purificado como el oro en el crisol. Claro, eso cuesta. Y por eso la Iglesia la llama pasión y muerte, para mostrar que eso no es fácil, que no es soplar y hacer botellas, que eso es difícil, hay que padecer, se sufre. Pero también nos da la clave que Jesús sufrió todo eso porque se sentía amado, se sentía acompañado por su Padre Dios. Y Jesús soportó todo eso con paciencia, con amor, incluso perdonando a los que le atormentaban, porque sabía que su Padre Dios había permitido eso en su vida. Padre, si quiere aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabía que dentro de la voluntad de Dios estaba que el ser humano fuera purificado por el dolor y el sufrimiento, o que el sufrimiento y la pasión fuera un elevar al ser humano al plano espiritual más alto posible, para fortalecer el espíritu. Y por eso Dios nos brinda la oportunidad a cada uno de nosotros de encontrarnos en el camino de la vida, gente que nos haga la vida a cuadritos. Por eso Dios permite que haya enfermedades en nuestro cuerpo. Por eso Dios permite que haya cosas difíciles en nuestra vida para que vayamos purificándonos como el oro en el crisol, para que vayamos adquiriendo virtud y nos presenta entonces a Jesús como modelo. De ahí que hay gente que se viste de nazareno y hace promesas al nazareno, que no es otra cosa sino tratar de seguir el ejemplo del nazareno, como él lo vivió, como él fue capaz de amar en medio del dolor, sufrir con paciencia, vivir la virtud de la humildad y de la paciencia en medio de los sufrimientos. Yo debo seguir ese mismo camino porque él ha pasado a ser mi modelo. Pero no solamente es para eso. Jesús aceptó pasar por ese sufrimiento, por ese tormento, por esa pasión y esa muerte, para decirte a ti, para decirme a mí que no estamos solos cuando tenemos un sufrimiento o una enfermedad o una angustia, que no estamos solos, que Él nos entiende porque Él ya pasó por ahí y conoce lo que es el sufrimiento, que Él no se hace el desentendido, porque Él vivió en carne propia lo que tú vives, lo que yo vivo. ¿Quién más que Él nos puede entender? Cuando te encuentras con alguien que te insulta, ¿quién más que Él te puede entender si fue insultado? Cuando te encuentras con alguien que te calumnia, inventa una calumnia, una mentira contra ti para hundirte, ¿quién más que Él te puede entender si siendo inocente fue calumniado? Cuando tenemos un sufrimiento muy grande, cuando la gente se vuelve contra nosotros totalmente, se encarniza contra nosotros, ¿quién más no puede entender sino Él, que por ahí pasó? Cuando somos humillados, despreciados, cuando alguien nos golpea, cuando alguien nos escupe, cuando alguien nos traiciona, ¿habrá alguien que no pueda entender más que Él? Por eso la Santa Madre Iglesia nos pide que saquemos en procesión en la iglesia al Nazareno, para que recordemos que hay alguien que nos entiende,
pero para recordar también que hay alguien que es un modelo a seguir. No como dicen los protestantes, es que los católicos tienen dioses. Es un dios que cargan los católicos a hombros. La ignorancia atrevida, digan lo que le venga en gana, pero el católico sabe que no es un dios esa imagen, sino que es recordando a Dios, que hace 2000 años se encarnó, el Emmanuel, Dios con nosotros, y sirvió de ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ni ustedes ni yo podemos llegar a la feliz resurrección de la vida eterna sin seguir los pasos de Jesús Nazareno con la cruz a cuesta. Esa teología protestante, pare de sufrir, no tiene nada que ver con la teología de Cristo, con el modelo y el ejemplo de Cristo. Al contrario, es propio del cristiano hacer del dolor y del sufrimiento una oración que tenga valor redentor, unir mis sufrimientos, mis dolores, mis enfermedades a los sufrimientos de Cristo en la cruz para que tenga un valor redentor. Y ahí entonces la fe en cada uno de nosotros para ofrecerle a Dios como una ofrenda mi sacrificio, mi enfermedad, mi sufrimiento, mi tormento, mi angustia. Ojo, después de que Jesús pasó por esos momentos de tormento y dificultad, podemos decirlo sin lugar a equivocarnos, que ha sido el hombre más hombre que ha pisado esta tierra. Y que ese hombre más hombre que ha pisado esta tierra fue humilde, guardó silencio, calló. A pesar de ser inocente, no se defendió. Para enseñarnos a nosotros la virtud de la humildad que tanta falta nos hace. Para enseñarnos a nosotros la virtud de la paciencia, que brilla por su ausencia en la vida del cristiano. Que Él nos enseña que no debemos ser un fosforito que se enciende de nada, maldice e insulta y manda a cualquiera para el infierno, lo quiere destruir o acabar, porque Él, siendo Dios, fue capaz de guardar silencio, no defenderse, y fue capaz de decir perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, queridos hermanos, tenemos un modelo a seguir. Ahora el Evangelio. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 en adelante. No me gusta cómo comienza. No me gusta. Porque no comienza con los laicos, comienza con los curas. No me gusta. Pero es el Evangelio que vamos a hacer. Primero, el Evangelio comienza mostrándole a los sacerdotes, a los obispos, el riesgo que corremos en el mundo. Las tentaciones más grandes de un sacerdote, de un obispo en el mundo, hoy lo refleja la palabra de Dios. Y esto para los sacerdotes que quieran escuchar y que a lo mejor les llame un poquito la atención la palabra de Dios, los que no, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. O ustedes, cuando sean curas, se acuerden de esto. Escuchemos. Entonces, uno de los 12... Comenzamos mal. Uno de los 12. O sea, de los 12 apóstoles, de los sacerdotes, de los 12 sacerdotes del Nuevo Testamento que Jesús dejó, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Vean esto. Presenta primero los sacerdotes del Nuevo Testamento. Judas, uno de los 12. Ahí están los sacerdotes del Nuevo Testamento. En los 12. Y de los 12, uno, Judas. Pero luego presentan los sacerdotes del Antiguo Testamento.
uno de los 12, fue a los del Antiguo Testamento, a los sumos sacerdotes, a los del Antiguo Testamento. O sea que no se escapan ni los sacerdotes del Antiguo ni los sacerdotes del Nuevo. Bárbaro. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exige. Y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Miren. La tentación más grande para el sacerdote del Nuevo Testamento, Judas, uno de los 12, es enseñorearse de Cristo. Es pasar de siervo a señor, adueñarse de Cristo. ¿Quién es el que vende al otro? ¿El siervo vende al señor o el señor vende al siervo o al esclavo? Normalmente el señor vende al esclavo como siervo, pero Judas vende a Jesús. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que hay un peligro, que cuando el sacerdote, y de ahí para abajo todo el que sea, que cuando el obispo y de ahí para abajo todo el que sea, no está convencido que Cristo es el Señor, entonces él se llena de soberbia y orgullo y se siente Señor por encima de Cristo. Y a Cristo lo toma como un esclavo, el cual él puede vender. Y este querer vender significa que Jesucristo, al no ser considerado por el sacerdote o por el obispo, tal y como es, como Dios y Señor, mereciendo respeto y obediencia y sintiendo que es Él el dueño mío, no yo el dueño de Él, ese es el pecado. Cuando el sacerdote se adueña de Cristo, se siente dueño de Cristo, entonces hace con Cristo lo que le viene en gana. Pregunto, ¿no será eso lo que los laicos están quejando hoy día cuando el sacerdote ve que un laico se acerca a recibir la comunión y se arrodilla delante de Cristo y no le da la comunión porque está de rodillas? Le dice: si no se levanta no le doy la comunión. ¿No será que el sacerdote se está adueñando de Cristo como Judas? ¿Y qué pasa cuando el sacerdote el laico va a recibir la comunión en la boca y el sacerdote le dice: si no la recibe en la mano, no se lo doy, lárguese de aquí? ¿No será que ese sacerdote es un Judas moderno que se adueña de Cristo y hace con Cristo lo que le da la gana? ¡Claro que sí! Digan lo que quieran, pero la Biblia dice que es un Judas que se apoderó de Cristo, se adueñó de Cristo y es capaz de venderlo. Pero bueno, si eso lo hace un sacerdote, gracias a Dios fue uno de 12. La Biblia fue, eso es lo único que me emociona. Me duele porque habla de los sacerdotes, pero me fascina porque es uno de 12. Entonces eso me da un consuelo. No son todos, pero sí los hay. Queridos hermanos, tenemos dentro de la iglesia, tristemente, sacerdotes capaces de adueñarse de Cristo y creerse en los dueños de Cristo, y no solamente de Cristo, sino de todas las cosas de Cristo. Por esos sacerdotes que venden misa, por esos sacerdotes que venden sacramentos, se adueñaron, dueños y venden. ¿Que los hay? Pululan. Gracias a Dios, no todos. Y entonces ya no es Cristo el importante, el Señor. Ya el importante es el sacerdote. Ya lo importante es el obispo. Gracias a Dios son poquitos, pero hay obispos que se creen los dioses y señores del universo.
Y no saben que son simples siervos, servidores. Y han pasado a ser señores y a Cristo lo han puesto de servidor, olvidándose que Cristo es el Señor. Estoy haciendo una reflexión al interior de la iglesia porque no puedo taparme los ojos y ver lo que está pasando en la iglesia. Porque antes había un problema. El problema era que los ateos dañaban la fe del pueblo cristiano. Y entonces los sacerdotes guiaban al pueblo por el camino del bien y los ateos venían y los conducían por el camino del mal. Hoy nos encontramos con otro problema más difícil. Hoy los laicos tienen que vivir y encontrarse un problema más difícil, lo dice hoy la Biblia, que es que los mismos elegidos por el Señor, uno de los 12, es el que lo está traicionando. Entonces, ¿qué hace un laico cuando ve que uno de los 12, un elegido, un consagrado, le está traicionando? Ahí es donde está el problema. Y el laico tiene que ser capaz de detectar a la luz de la palabra de Dios cuando un sacerdote lo está llevando por el buen camino o cuando no lo está llevando por el buen camino. Capacidad tiene de pensar y tiene la palabra de Dios que le puede iluminar. Marque ahí. Pasemos a San Juan capítulo 6, versículo 70, donde nos viene el mismo Jesús lanza una queja. Pero una queja que debería hacernos temblar a los sacerdotes y a los obispos para mirar cómo estoy viviendo mi encuentro con Cristo, mi relación con Cristo. ¿Él es el Señor o yo soy el Señor? Yo soy el dueño de Él y hago con Él lo que me da la gana y con todo lo que se refiere a Él, soy el dueño de Él y dueño de lo que Él tiene y hago con eso lo que a mí me da la gana. ¿O Él es el dueño y yo soy un simple administrador, un simple embajador, un simple siervo? Escuchen cómo en San Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús lanza una para sacar de jonrón a aquellos sacerdotes y obispos que se creen dueños de Dios. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? 12 representa a los sacerdotes del Nuevo Testamento en los apóstoles. ¿Y uno de vosotros es diablo? Y uno de vosotros es un diablo. Jesús fue capaz de detectar a ese sacerdote diablo. Ahora el problema es, los laicos están preparados a la luz de la palabra para descubrir cuando un sacerdote está haciendo el papel de diablo dentro de la iglesia. Ahora, Jesús no generaliza como los protestantes. Todos los curas son unos diablos. No, Jesús dice uno de los 12. Los protestantes son más que Jesús. Todos los curas. Momentico. Y en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, Jesús explica cuándo es que un obispo, incluso un papa, cuando un sacerdote puede llegar a ser tropiezo para el pueblo o un diablo en medio de la comunidad cristiana. Escúchenlo, no lo digo yo, no lo escribí yo. Padre, pero ¿usted no le parece que una falta de respeto hacia los obispos y hacia los curas? Ya un momentico. Estoy leyendo la Biblia y si no está en la Biblia no me crean. No podemos taparnos los ojos. ¿Qué dice la Biblia? Desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, atención, si eso es a Pedro,
¿Qué se espera de los demás? ¿De ahí para abajo? Cualquiera. Quítate delante de mí, Satanás. Aquí está la expresión de Cristo. Uno de los 12 es un diablo. Ahora le dice a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Hermanos, si no tuviera la segunda parte, nos quedaríamos perdidos. Pero la segunda parte te muestra a ti, laico, y me muestra a mí, sacerdote, cuando un elegido de Dios deja de ser ese papel, de jugar ese papel, y pasa a ser un instrumento del diablo. Ahí viene, escúchenlo. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. La frase, me eres tropiezo. ¿Hay curas, hay obispos tropiezo para los laicos? Sí. Está escrito. ¿Cuándo? Doña Lupa. Aquí está. ¿Cuándo? ¿Solo por el hecho de ser sacerdote? No, son los ministros de Dios. Pero esos ministros de Dios pueden ser instrumentos del diablo. ¿Cuándo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Cuando no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Listo. Todo obispo que ponga la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, hace tropezar al pueblo de Dios y es un diablo. Todo sacerdote que no piense como Dios, sino como los hombres, llámese como se llame, sea párroco de la iglesia que sea, es un tropiezo para los laicos y es un diablo como Judas. A pesar de que sea uno de los 12 laicos, lo más difícil para ustedes es poder detectar en un sacerdote, en un elegido de Dios, cuando es piedra de tropiezo. Eso es lo que hoy día nos cuesta, pero Dios nos da la clave. Cuando usted escucha a un obispo o a un sacerdote, no pensar como Dios, sino como los hombres, listo, ese es. De ahí el llamado que Jesús nos hace a los sacerdotes y a los obispos, de que en la mente de nosotros nunca debe estar la corriente humana, la filosofía actual o la filosofía del momento, sino que en la mente de nosotros y en el corazón de nosotros los sacerdotes debe estar siempre y para siempre la palabra de Dios, que ha de ser lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, como lo dice el Salmo 119, 105. Si algún sacerdote o algún obispo me escucha en cualquier parte del mundo, le pido perdón, no se moleste. Solamente estoy haciéndole una advertencia al pueblo de Dios, advertencia que Jesucristo mismo dice. ¿No lo elegí yo a ustedes y uno es un diablo? Que Jesucristo mismo dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. En pleno siglo XXI, esa es la tentación más grande de los sacerdotes y de los obispos, pensar como los hombres y no pensar como Dios. Llevarle la cuerda al nuevo orden mundial, a los poderes del mundo, a los políticos, gobernantes, y pensar como ellos, y hablar como ellos, actuar como ellos, olvidando a la palabra de Dios para que no lo metan en problemas, para que no lo señalen, para que no lo metan preso, para que no le quiten la vida. Esa es la desgracia más grande, porque siendo ministro, sacerdote del Dios Altísimo, pasa a ser tropiezo para el pueblo y pasa a ser un diablo. Y lo advierto a través de las redes para que el pueblo mire que es necesario leer las Escrituras para descubrir cuando un sacerdote está enseñando cosas de hombre. Por eso el día en que ustedes escuchen a un sacerdote que diga que eso es lo mismo, estar casado o vivir en concubinato, que eso no hay ningún problema, diga,
apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque piensas como los hombres y no como Dios. Por eso cuando un sacerdote le diga que eso no hay problema que un hombre se case con otro hombre, inmediatamente debe la palabra de Dios resonar en su mente y en su corazón y decir: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Me eres tropiezo. El día en que diga un sacerdote que hay que legalizar que una mujer mate a su hijo en el vientre, ese día usted puede descubrir claramente que eso es un instrumento del diablo, aunque sea un elegido, uno de los 12, aunque sea un obispo. ¿Qué importa? Si Jesús lo puso en la persona de Pedro para decir que de ahí para abajo, todos. El que piense como los hombres y no como Dios. Tentación, sacerdotes, tentación, obispo, para nosotros en pleno siglo XXI, pensar como los hombres, para que no nos metan a la cárcel, para que no nos señalen, para que no nos digan cualquier tontería o para que no nos maten. Esa es la tentación y dejamos de ser instrumento de Dios para ser instrumento del diablo. ¡Qué bárbaro! Y por eso el Evangelio entonces hoy dice: uno de los 12, llamado Judas, fue y le dijo: ¿cuánto me dan? Y se lo entrego, se lo vendo. Él es mío, yo hago con él lo que yo quiera. Yo soy el Señor de Jesús. Ya Jesús no es el Señor. Queridos hermanos, y si eso le pasa a un sacerdote, ¿no te puede pasar a ti? Claro que sí. El día en que tú te olvides que Jesús es, perdiste. Pasaste a ser un Judas traidor. El día en que te sientas dueño de Dios, el día en que no le obedezca al Señor, sino que Jesús tiene que hacer lo que tú mandas. Ya no es Jesús el que da la orden. Lo importante ya no es la palabra de Dios, lo importante es lo que yo piense, lo importante es lo que yo diga. Ahí usted pasa a ser un Judas traidor. Llámese como se llame. Y ese es el problema de los protestantes. Porque a los protestantes les importa un comino lo que diga Cristo. A ellos les importa lo que diga su pastor o lo que le llegue a la cabeza. Y ellos engañan a la gente diciendo: es que el Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo me iluminó. No, Señor, el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Ese es el Satanás que está engañando a los protestantes, y por eso cada protestante saca su propia doctrina, y por eso hay tantas sectas y se llaman cristianos evangélicos, porque piensan como los hombres y no como Dios, porque ya no se creen siervos del Señor, sino son ellos los señores, y Jesús hace lo que ellos manden y punto. Si Jesús dice: reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes le perdonen los pecados les quedan perdonados, Él es el Señor, hay que obedecerle, mande. Ahí está el sacramento de la confesión. Pues yo soy más que Él, yo soy el dueño de Él. Ahora tiene que la gente confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo, pero eso no está en la Biblia, pero eso es lo que yo digo. Ya Jesús no es el Señor, ya es un esclavo y usted hace con él lo que quiera, lo vende, lo traiciona. Jesús agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Pues no lo hago, pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque Jesús no es el Señor, el que manda aquí soy yo, es un mero símbolo. Jesús se equivocó, eso no es verdad. Bárbaro, lo está entregando como un Judas traidor. Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Pero como yo soy más que Jesús, digo: no, Jesús se equivocó, yo fundo mi propia iglesia. Jesús que fundó la iglesia de él, no, esa no sirve, la mía sí sirve, esa es la verdadera, eso es lo importante. Y se vuelven traidores, Judas traidores. Ese es el problema que tenemos. Y lo más triste es que la gente no se da cuenta que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay Judas traidores que piensan como los hombres y no como Dios. Por eso cuando ustedes a veces llegan y me dicen: mire, padre, usted sabe que yo estoy casada por la iglesia, pero yo a ese sinvergüenza ya no lo quiero, yo quiero al vecino y yo lo amo como si lo hubiese parido, yo soy mi príncipe azul. ¿Usted qué me dice, padre? Me voy con él, ¿verdad que sí? Es que yo me siento muy feliz con él.
Yo lloro con usted y le digo, ay, qué triste que usted lo ame tanto y que el otro no, pero no se puede ir con él. ¿Cómo que no? Si el cura tal me dijo que sí. Él piensa como los hombres y no como Dios. La Biblia dice que no. Padre, mire, usted sabe que yo era casada por la iglesia hace tiempo, pero usted sabe que tengo un marido, otro hombre, que yo dejé a mi marido, porque si no, no lo aguanté. Y entonces ya tengo 10 años con él, pero vivo mejor con él que con el otro. ¿Verdad, Padre? Que no hay ningún problema y puedo pasar a confesar. ¿Usted me da permiso para confesar y para comulgar? Pues yo no le puedo dar permiso porque Dios dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Usted es un anticuado. Por eso que la gente no le viene a misa. Me voy para el otro cura, que ese sí me entiende. Claro, ese piensa como los hombres y no como Dios. Es que la misma gente no es capaz de descubrir. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. Y por eso las cosas marchan mal. Y si no lo denuncio yo, no puedo ser verdadero discípulo de Cristo. Porque esto lo denunció Cristo. Y sigue sucediendo. Sigue. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Los otros lo compraron. Compraron a Jesús. Judas lo vendió. Sacerdote del Nuevo Testamento. Y los otros sacerdotes del Antiguo Testamento lo compraron. ¿Para qué lo compraron? ¿Querían tener a Cristo? ¿Querían estar cerca de Cristo? No, para matarlo, para acabar con él. Y esto significa que hay personas que dicen buscar a Cristo, como los protestantes, que dicen buscar a Cristo y querer a Cristo. ¿Pero para qué lo quieren? Para matarlo, para acabar con él, para destruir su doctrina, para acabar con su iglesia, para acabarlo, eliminarlo. Cualquiera pensarían que lo estaban comprando para algo bueno. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Queridos hermanos, aquí hay otra enseñanza. El primer día de los panes ácimos, Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos. A ver. ¿Qué eran los panes ácimos? O panes sin levadura. ¿Qué significado tiene en la Biblia? A ver, si ustedes recuerdan que el pueblo fue esclavo en Egipto y el pueblo fue liberado por Dios. Pero la noche de la liberación, las mujeres, como el afán de que era la Pascua, el Señor iba a pasar liberando al pueblo, las mujeres en su rapidez y tenían que salir rápido, corriendo, no le echaron levadura al pan, no le dio tiempo. Entonces tuvieron que sacar pan sin levadura. Y en ese momento agarraron ese pan, y como era un pan sin levadura, significa no era un pan viejo, porque el pan viejo, aquel que le había dado tiempo de hacerlo, ese pan tenía levadura. Ahora vienen a comer un pan sin levadura. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que para poder comer la Pascua con el Señor, que para poder recibir el paso del Señor, yo tengo que desprenderme de lo viejo, el pan con levadura, y tengo que agarrar algo nuevo en mi vida. Por eso la Pascua es con panes ácimos, sin levadura. O sea que yo tengo que desprenderme del hombre viejo. Tengo que desprenderme en la Semana Santa para la Pascua con el Señor del pecado, de aquello que me hace antiguo y me hace viejo, o el hombre viejo, que es el hombre pecador. Y tengo que comenzar a comer el pan ácimo,
sin levadura. O sea, tengo que ser una persona nueva. Y ese pan sin levadura nuevo era el pan de la Pascua, o sea, el especial para el paso del Señor, que era el Señor pasa y yo no puedo esperar para tarde, yo no puedo esperar hasta echarle levadura al pan, hasta que el pan fermente. Tiene que ser rápido, tiene que ser ya, o sea, que para el paso del Señor yo no tengo que posponer nada, no tengo que dar más tiempo, es ya, es urgente ya que yo tengo que salir al encuentro del Señor. Este es el momento, esta es mi oportunidad, esta es mi Semana Santa, este es el paso del Señor y yo no me puedo quedar sin Él. Yo no puedo darle prórroga a la conversión. No puedo dejarle más tiempo para cambiar. Yo no puedo vivir más tiempo en el pecado. Ya basta, ya. Es el momento. Es el paso. ¿Y saben qué significa Pascua? Paso. Que si no lo aprovecho ahorita, pasó y perdí la oportunidad. El paso del Señor, que el Señor va pasando y yo no puedo perder la oportunidad. Entonces dice la Biblia que Jesús, el primer día de los panes ácimos sin levadura, Jesús fue a celebrar la Pascua, el paso del Señor con sus discípulos. No podían dejarlo pasar, tenían que aprovecharlo. Es ahí que entonces la iglesia dice que en la Semana Santa yo tengo que confesarme para sacar el pan con levadura y dejar el pan sin levadura, nuevo. Y no puedo dejarlo para la próxima Semana Santa porque ahora viene la Pascua, el paso del Señor, y yo tengo que salir al encuentro con el Señor y no puedo dejarlo para el otro año. Eso es lo que significa la Pascua, los panes ácimos con el Señor en la cena. Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Ahí está el secreto. Escuchen el secreto para vivir la Pascua. Atención. Escuchen el secreto para comer los panes ácimos y vivir la Pascua con el Señor. ¿Y los discípulos? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Y los discípulos? Hicieron como Jesús les mandó. No se puede comer pan sin levadura, pan nuevo. No se puede vivir la Pascua si no se hace como Jesús ha mandado, si no se obedece su palabra. Porque Él les dijo, vayan y le indica a la casa del frente y díganle al dueño que el Señor manda decir dónde vamos a preparar la Pascua. Todo lo que el Señor mandó, mande. Esto quiere decir que para poder vivir la Pascua debemos escuchar con atención la palabra de Dios y obedecerla al pie de la letra, gústeme o no me guste, quiera o no quiera. Para eso entonces es las reflexiones de la Semana Santa, las homilías. Para eso es necesario leer las Escrituras, empaparme de ella y ver qué es lo que yo tengo que hacer para poder comer la Pascua. Porque si no obedezco la palabra de Dios, no puedo celebrar la Pascua con Jesús. La pregunta es, ¿estamos haciendo caso a su palabra para pensar como Dios y no como los hombres? ¿O estamos haciendo como Pedro, pensando como los hombres y no como Dios? Entonces seremos en la iglesia tropiezo para los demás y seremos un diablo para los demás. No solo Pedro, también ustedes. ¿Cuántas veces ustedes han sido un diablo para los demás diciéndole, mire, esta enfermedad que usted tiene seguro es una enfermedad postiza, vaya a un brujo? Estás pensando como los hombres y no como Dios. Eres un instrumento de Satanás, eres tropiezo. ¿Cuántas veces una mujer le ha dicho a otra, mire, no, usted salió embarazada, vaya, yo tengo un doctor que le da algún tomo para que bote eso?
Está pensando como los hombres y no como Dios. ¿Cuántas personas le han dicho a otras, no se case, no sea tonto? Mire, uno se casa y ya mañana se separa. Mejor vivan así. Eso, si hay amor, vivan así. Eres tropiezo. Piensa como los hombres, no dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas te han invitado a tomar licor? Vámonos a tomar licor. Eso que uno se embriague una vez al año, eso no hace daño. Eres tropiezo, eres instrumento de Satanás, eres un diablo. ¿Cuántas personas te han invitado a fumar droga? Eres un diablo dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas te han llevado a hablar mal de otra, a difamar, a calumniar, a chismosear? Eres un diablo dentro de la iglesia. No importa quién sea. Ahí debemos tener cuidado, porque si no cumplimos la palabra de Dios, pasamos a ser tropiezo para los demás. ¿Cuánta gente quiere hacer el bien? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, quieren soportar con humildad y paciencia a su marido? Y la amiga o la vecina le dice, no sea boba, usted es una tonta, mire cómo la humilla, ¿hasta cuándo va a aguantar? Lárguese, si quiere yo le ayudo a buscar un mozo. ¡Oh, no! Instrumento de Satanás dentro de la iglesia. Hombres, haciéndole la segunda a otro hombre, porque es mi compañero, porque es mi amigo, y le hago la segunda para que esté con otra. ¿No le parece que es un diablo? Claro que sí, un instrumento de Satanás. Y seguimos. Para vivir la Pascua con panes ácimos sin levadura, tenemos que obedecer tal y como Jesús ha dicho, su palabra. Y prepararon la Pascua. Ahí sí se prepara la Pascua. Listo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo. Mientras comía, dijo. Aquí hay otra enseñanza para nosotros. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. A ver. ¿Qué pasó? Jesús dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿A ustedes les parece que es correcto eso? ¿A ustedes les parece que Jesús actuó de la mejor manera? ¿Por qué dice uno de vosotros? ¿Por qué no habla claro? Él no es el camino, la verdad y la vida. ¿Le tiene miedo a Judas o qué? Tenía que decirle, les aseguro que Judas, usted Judas, esta noche me va a entregar. Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. ¿Por qué Jesús no dijo, Judas, tú me vas a entregar? Porque si le dice Judas, tú me vas a entregar, Jesús está diciendo que la persona es capaz de darse cuenta de su pecado rápidamente. Pero si Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, está dibujando que el ser humano no es capaz de descubrir cuando está pecando. Incluso que peca y no se da cuenta. Y dice Judas, cuando Jesús, más adelante ustedes lo van a escuchar, que Judas se atreve a decirle, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y ahí sí Jesús lo revienta. Tú lo has dicho. Entonces cuando la Biblia dice, uno de ustedes me va a entregar, en castellano significa, nadie puede llegar a la Semana Santa sin hacer un verdadero examen de conciencia. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, significa, puede ser cualquiera, y como puede ser cualquiera, todos están llamados a reflexionar, a meditar, a mirar en qué ha fallado. Uno de ustedes significa cada uno particularmente tiene que darse cuenta que está hablando, se está dirigiendo a él. Uno de ustedes.
Entonces la Biblia dice que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos. comenzó cada uno de ellos. Esa es la tarea. Esa es la tarea de ustedes y la tarea mía en esta Semana Santa. Cada uno en particular, no mirar al otro. Porque si hubiese sido Judas, Jesús le dice, Judas, tú me vas a entregar. Los discípulos no iban a mirarse ellos, sino iban a señalar a Judas y lo iban a mirar a Judas. Ah, Judas, tenía que ser él, claro, dígame. No, ellos comenzaron, se me olvidó cómo es. Y entristecidos Ellos entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos. Ve la psicología de Cristo. Quiere que cada uno de nosotros nos examinemos. Que cada uno de nosotros reflexionemos, hagamos un examen de conciencia, cada uno, que nadie se vaya a la casa sin hacer un examen de conciencia. A decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? La respuesta nos deja otra vez colgando. La respuesta nos deja otra vez dudando. Miren la respuesta. Entonces, no le dice, es Judas. Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato. Si estaban todos en la mesa y todos comían del plato con él, y ahora le dice, el que come conmigo en el plato, ¿qué está diciendo? Aquí ninguno se salva. Que todos por igual me van a traicionar. Que todos por igual me van a vender. Que todos por igual son pecadores. Que todos por igual deben reflexionar y deben cambiar. Deben comer los panes ácimos y dejar a un lado los panes con levadura. Eso es lo que está diciendo. Que cada uno debe reflexionar y mirar su pecado y cambiar. Por eso dice, el que come conmigo a la mesa. Es como si Jesús nos dijera hoy actualicémoslo. Bueno, el que comulga conmigo. Todos comulgamos, ¿no? Bueno, eso significa el que mete la mano conmigo en la mesa. Pues todavía estamos confundidos. Y para que se den cuenta que todavía seguimos confundidos, porque Jesús no quiere decir que hay un solo pecador, sino que todos somos pecadores. Entonces Judas comienza a sentir, a ver, ¿seré yo? Hasta Judas pone cuidado. Ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? O sea, que el que mete la mano en el plato todavía dijo todos. Y Judas entonces dice, la conciencia ya comenzó a obrar. Y Judas dijo, ¿seré yo? Señor, yo como que presiento que puedo ser yo. Yo como que siento que no lo he hecho bien. Pero vean cómo la Biblia deja ahí claro que nosotros cuando pecamos no nos convencemos totalmente que eso es un pecado. Que sí, como que sí es pecado, pero como que no es pecado. A veces como que sí ofendí a Dios y a veces como que no lo ofendí. Y eso llegó a Judas. ¿Seré yo? Bueno, yo he hecho algunas cositas, pero eso no creo que sea tan malo. Porque yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Así son los Judas, como los protestantes. Yo pecado ni tengo. Ese Judas que dice seré yo, son los católicos y son los protestantes que dicen yo pecado no tengo. Y no es que no tenga pecado, es que se le metió el Judas.
¿O no? Cuando un protestante dice yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, no es que no tenga pecado, es que se le metió el Judas. Y cuando un católico dice yo tengo 5, 20 años sin confesarme, pero yo pecado no tengo, se le metió el Judas. O sea, no es capaz de descubrir que es un pecador. Y Jesús lo quiere ayudar. Y como Jesús lo quiere ayudar, Jesús le va a decir si es un pecado. Aunque tú no lo creas. Jesús, ¿qué responde? Le dijo, tú lo has dicho. Listo. Pregúntele a Dios. En castellano Jesús está diciendo, si quieres saber si es pecado o no, nunca te preguntes tú mismo si eso es pecado. Pregúntele a Dios. Dios no te va a mentir. Dios le va a decir, sí, eso es pecado. Si tú te preguntas, Señor, pero acuérdese que yo, mire, yo no tenía en la casa nada y usted sabe, me dio la oportunidad de robarme eso, pero yo lo necesitaba, acuérdese, yo no tenía nada, Señor, ¿ve? Eso como que no es pecado. Y Jesús le va a decir, sí es pecado. Señor, pero mire, usted sabe, Señor, que yo a todo mundo le hablo, pero es que ese sinvergüenza, usted sabe el daño que me hizo, ¿no, Señor? Ese sinvergüenza no le perdono ni aunque me esté muriendo. Y no es que no lo odie, sino que no le hablo, Señor, porque mire, el daño que me hizo, ¿ves, Señor? ¿Me da cuenta que eso no es pecado? Y Jesús le dice, sí es pecado, tú lo has dicho. Señor, mire, yo soy un hombre y me gustan los hombres, pero eso no es pecado, ¿verdad, Señor? Sí es pecado. Señor, yo soy mujer, pero me gustan las mujeres, pero eso no es pecado. Sí es pecado. O sea, Jesús nos aclara. Jesús nos dice, si te preguntas tú mismo si es pecado o no, Señor, yo me emborracho nomás los fines de semana, pero eso no es pecado. Sí es pecado. Señor, yo digo mentiritas, pero son mentiritas blancas, ¿verdad? Eso no es pecado. Sí es pecado. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es, si te preguntas tú mismo y te respondes tú mismo si eso es pecado o no, estás perdido. Como Judas, no te darás cuenta que eso es pecado. Pero si te preguntas a Jesús con sinceridad, Jesús te va a aclarar. Oye, y un poquitico más atrás, Jesucristo dice, lo duro que es vivir como Judas en el pecado y sin darse cuenta de ello. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se pusieron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús dice, el que metió la mano conmigo en el plato, ese es. Y después de eso, lo que sigue. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Lo que Judas no se había dado cuenta. O sea, Jesús le está diciendo, Judas, ¿no te ha dado cuenta lo que conlleva el pecado? El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero como está escrito, se va. Pero hay de aquel que lo entrega. Siga. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Y por qué bueno le hubiese no haber nacido? ¿Es que no tiene perdón de Dios? No está diciendo eso. Es que está diciendo que para las personas que como Judas no son capaces de darse cuenta que está en el pecado y no tiene el deseo de salir del pecado y no quiere cambiar del pecado y no lucha contra el pecado, más le valiese no haber nacido. Cuando usted vive en el pecado, cuando yo vivo en el pecado y no hago ningún esfuerzo por salir del pecado, cuando no lucho ni así, más le valdría no haber nacido. Por eso es que ustedes y yo tenemos que luchar por examinar nuestra conciencia y tenemos que luchar contra el pecado. Que caemos, nos volvemos a levantar. Pero nunca deje de saber que eso es pecado. Por eso la iglesia no le da la comunión a los que viven en concubinato.
más le vale no haber nacido. Porque no se dan cuenta que es pecado. Y viven en el pecado y no quieren luchar para salir del pecado. No quiere, ahí sigue, ahí sigue. ¿Y por qué no se casa? Porque no me da la gana. ¿Y por qué no se separa? Porque no me da la gana. ¿Y por qué sigue así? Porque me da la gana. Más le valiese no haber nacido. Cuando el ser humano no reconoce el pecado, cuando el ser humano no descubre que está en el pecado como Judas, cuando el ser humano no tiene el propósito de salir del pecado, más le valiera no haber nacido. Pero cuando el ser humano reconoce, como Pedro, su falla y lo llora, entonces ahí sí es verdad que está la misericordia de Dios y no hay ningún problema. O como el buen ladrón, ahí hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay diferencia, hay promesa para el que reconoce su miseria y su pecado y lo llora y comienza a luchar contra el pecado y Jesús ve que está luchando y Jesús le tiende la mano, ánimo, si puede, ánimo, lo levanta. Distinto con aquel que ni siquiera se da cuenta que está en el pecado. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no se dan cuenta que tienen pecado. No es que no tengan pecado, es que ni siquiera se dan cuenta que tienen pecado. Más le valiera no haber nacido, porque no hay arrepentimiento, porque no hay búsqueda del perdón de Dios en el sacramento de la confesión. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Llegó al final, ¿verdad? Queridos hermanos, hoy Dios nos ha hablado y nos ha hablado fuerte. Y no podemos sacarle el cuerpo y no podemos ser toreros. Tenemos que dejarnos impactar por esa palabra. Y si hoy ustedes recuerdan al Nazareno, es porque tenemos que seguir sus pasos, considerarlo Señor, cumplir su palabra y hacer lo que Él manda, para poder vivir como Él la pasión y muerte y poder triunfar con Él en la resurrección. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos hablas. Gracias porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. No queremos ser como Judas, traidores. Queremos reconocer nuestra miseria y nuestro pecado y luchar contra eso. Ayúdanos, Señor, para no ser tropiezo para los demás. Ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer en lo más profundo de nuestro ser nuestra miseria y acudamos a ti, que es Dios de misericordia y que nos ofrece tu perdón. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.